Cuando recibí la confirmación del tema, lo primero que hice fue a mi lugar de meditación para saber qué les podrá interesar a ustedes sobre este tema. Y así voy a iniciar por lo que es la definición actual de diabetes, que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, que resulta del defecto en la secreción de insulina, en su acción o en ambos. Hay tres tipos, los más conocidos el tipo 1, que es el 5 al 10% de los diabéticos, el tipo 2, 90-95%, y otros tipos como el gestacional, medicamentoso, etc. La clasificación actual, los criterios para el diagnóstico de diabetes son los siguientes: si la hemoglobina glicosilada es de 6,5%, una glucemia en ayunas 126 miligramos o más, si durante la prueba la tolerancia de glucosa, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, la glucemia a las 2 horas es de 200 miligramos o más, o un dosaje casual de una glucemia de 200 miligramos o más con los síntomas clásicos de hiperglucemia. Los puntos 1, 2 y 3 pueden ser repetidos. ¿Y cuáles son los estadios de riesgo, también denominados prediabetes? Si la hemoglobina glicosilada está entre los valores de 5,7 y 6,4%, si hay una alteración en la prueba de tolerancia a la glucosa, donde la glucemia a las 2 horas está entre 140 miligramos y 199, y la glucemia alterada en ayunas, cuando está entre 100 miligramos. Quiero resaltar este número porque es muy frecuente de encontrar en nuestros pacientes cuando vienen con los estudios valores en ayunas superiores a 100 miligramos, a pesar de que el método es normal dentro del laboratorio. Y en este cuadro se trata de compaginar todos los tipos de diabetes, la diabetes gestacional, la etapa de normoglucemia, las pruebas de prediabetes o la diabetes y los distintos tipos de tratamiento. Es muy interesante este cuadro de la Organización Mundial de la Salud, que fíjense que entre el 2000 y el 2030, en 30 años, se va a más que duplicar la población de diabéticos diagnosticados, y el 5,9% de la población adulta, según diferencias étnicas, son diabéticos. Y aquí podemos ver cómo la prevalencia de la diabetes tipo 2 se va incrementando a medida que los años van pasando. Entonces es el momento también de hablar algo de la disfunción eréctil, que son el otro tema que convoca. En los años 60 todos nosotros teníamos el concepto fisiopatológico que la disfunción eréctil es psicogénica. Eso decíamos en aquellos momentos que no teníamos tratamientos, quizás empíricamente se utilizaba la testosterona, los pacientes eran derivados al servicio de psiquiatría, donde rara veces volvían al especialista que lo había atendido en primera instancia, pero tampoco sabíamos qué pasaba con ellos. En la década de los 80, con todos los estudios del sueño y la incorporación de muchos estudios neurofisiológicos, pasamos a otro lugar. ¿Y cuál fue ese lugar? Decir que todo es biogénico. ¿Cuál es el concepto actual? La disfunción eréctil es predominantemente biogénica, con un componente psicogénico que está presente en la mayoría de los hombres. Así se hace conocida esta ecuación, disfunción endotelial, disfunción eréctil, y esta ecuación está rodeada de una serie de factores de riesgos o enfermedades que constituyen una constelación, que para nada son compartimentos estancos, sino que se tratan absolutamente de entidades intervinculadas: diabetes con obesidad, diabetes con fármacos, síndrome metabólico con obesidad, etcétera, etcétera. Todo ello en un universo psicosocial, y la diabetes es uno de los que integran esta constelación. Así podemos decir o elucubrar que entre la función endotelial y la función eréctil, y la disfunción endotelial y la disfunción eréctil, se interponen los factores de riesgo. Algunos factores de riesgo son no modificables, como la carga hereditaria o la edad, pero otros son modificables. Entonces surge la pregunta: ¿es necesario ir más allá del síntoma? Sí, se justifica. ¿Por qué? Porque permite detectar individuos
con un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Así los pacientes pueden encontrarse en las consultas con un abordaje simplista o con un abordaje integral. ¿Qué es el abordaje simplista? En realidad, el abordaje simplista obedece al paciente. El paciente, que en la inmensa mayoría de los casos no está al tanto de lo que es el GMP cíclico o la fosfodiesterasa 5, ha perdido una función y va a hacer una consulta con la única intención, la simple intención, de recuperar lo que perdió. La función perdida es la erección y quiere una respuesta simple. Medio en tono un poco jocoso uno dice que desea algún paciente que llegue a la consulta y que le haga el siguiente comentario: vengo a usted porque mi transporte de calcio en las membranas del músculo liso cavernoso no es el de antes, o algún comentario así. Y eso no ocurre. Veo que a ustedes ninguno tuvo esa suerte. Todos vienen con la función perdida y quieren recuperarlo en forma simple. Es el profesional es el que tiene que interpretar lo que el paciente trae. Y esta ecuación, que es la que se emplea en este abordaje, tiene un signo de interrogación, porque en muchos casos se ofrecen comprimidos a quien no tiene una disfunción eréctil. Y a veces, ante el simple hecho de decir ando flojo, es una terminología por ahí del Río de la Plata, se interpreta que ese ando flojo es la disfunción eréctil, se le ofrece simplemente un comprimido y puede ser una disfunción del deseo, una disfunción sexual femenina o una eyaculación precoz que trae alteraciones de la sexualidad. Contra esto tenemos el abordaje integral, que tiene en su definición un criterio más amplio, más grande, de abordar lo que es la consulta. Y fíjense que tiene una orientación multidisciplinaria y que se orienta hacia ¿qué? Hacia una eficacia terapéutica y la calidad de vida del paciente y de su pareja. Y acá siempre surge una pregunta: pero esto es muy complicado, ¿se necesita mucha gente? No, porque hay profesionales que tienen un criterio amplio para abordar y saber derivar lo que han detectado o han diagnosticado. Y si no, trabajar en equipo conjuntamente con otros profesionales que pueden abordar el tema en forma integral. Así se pueden describir esquemáticamente unos pasos, donde el primero de todos es el interrogatorio y saber si realmente tiene el paciente una disfunción eréctil. Los resultados del abordaje integral, hay muchos trabajos y quizás uno con orgullo muestra lo que uno ha hecho, que fue publicado en el 2003, y sobre 519 pacientes que consultaban inicialmente por disfunción eréctil y que fueron abordados integralmente, casi 2/3 eran hipertensos y 22,8 eran diabéticos. Pero lo interesante, el mensaje para llevar, es que nosotros de esos diabéticos hicimos el diagnóstico inicial de nuestra posición de urólogos y andrólogos en el 12% de esos pacientes y le dimos la oportunidad del primer diagnóstico de diabetes. Y la conclusión de ese trabajo es que 1 de cada 3 pacientes que consultaban inicialmente por disfunción eréctil, lo quiero resaltar, tenía un factor de riesgo de enfermedad que desconocía. Pero la segunda lectura es que el 2/3 restante, no todos estaban adecuadamente controlados en su hipertensión, en su medicación, en su diabetes, en su colesterol, etcétera, etcétera. Y todo a partir de la consulta por disfunción eréctil. Entonces este señor nos dice, bueno, pero algo de la diabetes. Fíjense ustedes que en la consulta por disfunción eréctil y diabetes tenemos una población de los cuales hay algunos que ya son diabéticos y lo dicen, son conscientes, pero hay otros que son diabéticos y no lo saben. Y otros están en los estadios prediabéticos y todos estos se integran en conjunto donde nosotros, desde nuestra atención primaria de la disfunción eréctil, podemos hacer prevención. La prevalencia de disfunción eréctil en diabéticos oscila entre 35 y 90%. Y la disfunción eréctil puede ser la presentación inicial en 12% y acá coincide con nuestra propia experiencia.
La disfunción eréctil ocurre 10 a 15 años antes en los pacientes con diabetes que en la población general. Y más del 50% de los pacientes con cualquier tipo de diabetes presentarán disfunción eréctil dentro de los 10 años del diagnóstico. Y hablemos un poquito de fisiopatología. La diabetes tipo 2, que es la que predomina, está plenamente intervinculada con el hipogonadismo, obesidad, hipertensión, sedentarismo y el síndrome metabólico. Y tiene, a través de la vasculopatía y de la neuropatía, un mecanismo de reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Esto lleva a la disfunción eréctil. Pero por otro lado, la propia diabetes tiene factores locales genitales penianos, como las balanitis, la fimosis, o una mayor incidencia de enfermedad de la Peyronie, que también conllevan finalmente a la disfunción eréctil. Como ven, todo esto está interrelacionado e intervinculado, y el hecho de ser urólogos y o andrólogos no nos limita para tener el conocimiento de poder detectar esto. Y la pregunta que siempre surge es, ¿el especialista debe examinar los genitales en todos los pacientes y por qué? Y acá surge un concepto que vale la pena aclarar. Es plenamente conocido aquella frase de que el principal órgano sexual está entre las orejas, creo que lo dijo Woody Allen, o se dice que es el cerebro. Y nadie, absolutamente nadie puede negar eso. Pero tenemos que resaltar nosotros y enfatizar que el único órgano de la erección, por lo menos hasta mi chequeo en internet hace media hora, es el pene. Entonces no confundir ambas cosas. De ahí la importancia de examinar los genitales. ¿Por qué? Porque a nivel peniano tenemos factores locales, deformidades, fibrosis penianas difusas, cicatrices, enfermedad de la Peyronie, que ahí por ahí no tiene una manifestación clínica absoluta, y uno descubre las pequeñas placas. Y la fibrosis peniana es un tema que voy a tener el honor de presentar en el próximo Congreso de Buenos Aires para resaltar su importancia. Esta es la multifactorialidad que tiene la diabetes, que llevaría toda una presentación y que no es el caso. Pero sí es interesante que veamos cómo desde la diabetes se llega a la disfunción eréctil, y tanto los profesionales que están en el área de la diabetes como los que están en el área de la disfunción eréctil tienen que mirar bidireccionalmente. Y lo mismo en esta cascada de acontecimientos donde se llega a la aterosclerosis o la disfunción eréctil, y hay que mirar en ambos sentidos, tanto los factores como los que atendemos los pacientes con disfunción eréctil. El síndrome metabólico, me tomé el atrevimiento de llamarlo el eslabón encontrado. Vemos la plena interrelación de todos estos elementos, destaco la glucointolerancia y la diabetes, y algo que pocas veces tenemos en cuenta, la bidireccionalidad con los niveles de testosterona. Pero sorpresivamente, Gerald Riven, quien en la década del 80 rescató el síndrome metabólico, nos pone en un sentido contra la pared, cuando él mismo decreta síndrome metabólico descansa en paz, y dice que cada uno de los elementos que lo constituyen deben ser evaluados individualmente y no en conjunto. En este hermoso puente de la mujer de la ciudad de Buenos Aires cruzamos y vamos a algunos párrafos del tratamiento para decir, ¿se justifica un abordaje integral a nivel de tratamiento? Sí. ¿Por qué? Porque cuanto más pacientes puedan responder al tratamiento oral, menor cantidad de pacientes van a optar por otros elementos terapéuticos que muchas veces no aceptan.